Saludos a todos los que me escuchan. En el día de hoy quiero compartir información sobre la noticia CP282. Se terminó la temporada de impuestos. Estamos en la postemporada, donde en ocasiones recibimos cartas del IRS, noticias, donde al recibirla no reaccionamos con alegría, nos preocupamos y pensamos que hicimos algo incorrecto. Entonces, vamos a estar compartiendo información sobre este tipo de noticia en específico. Compartir la pantalla, vamos a ver, se ve la pantalla. Entonces, aquí tienen un extracto de la noticia CP282, donde el IRS, el Servicio de Impuestos Internos de Renta, le dice que su sociedad puede que tenga requisitos adicionales de presentación. Cuando ocurre esto, es la información que vamos a estar compartiendo hoy. Si usted presentó un formulario 1065 porque usted es dueño de una LLC, de formulario 1065, porque usted es dueño de una LLC o de una sociedad, si usted presentó este formulario, podría recibirla si presenta este formulario 1065, Partnership Return, la declaración de impuestos de la sociedad. Este formulario aplica para todos aquellos dueños de negocio que tienen una LLC, una compañía de responsabilidad limitada, o que tienen una sociedad. ¿Qué significa este aviso? Vamos a estar compartiendo información de lo que significa este aviso, quién puede recibir este aviso y qué debe hacer al respecto si recibió ese aviso. No se alarme. Entonces, lo primero que debe hacer es, si usted presentó el formulario 1065 y recibió este aviso, no todos lo recibimos, debe revisar su formulario 1065 y va a encontrar una pregunta donde se refiere a que si la sociedad, también aplica para la LLC, tiene algún socio extranjero. Esta es una respuesta muy simple de sí o no. Entonces, comparto en la pantalla la pregunta que usted va a encontrar en su formulario 1065. Does the partnership también aplica para las LLC, las compañías de responsabilidad limitada. Have any foreign partner? ¿Tiene algún socio extranjero? Entonces, la respuesta es muy simple, sí o no. Entonces, es revisar la información de su negocio al contestar esta respuesta. No debe simplificarla. El hecho de que sea una respuesta de sí o no, no debe simplificarla porque pues, dejar de responderla de la forma correcta puede conllevar a recibir esta noticia. Por lo tanto, debe revisar la información de su sociedad o LLC, sus acuerdos operacionales, los socios de la sociedad. Debe revisar los formularios K1 de la sociedad o la LLC y debe revisar si la sociedad o LLC, si hay algún individuo, un fideicomiso, una entidad o gobierno extranjero que indique que es un socio extranjero para fines tributarios de su negocio en Estados Unidos. Entonces, no debemos alarmarnos, debemos revisar los documentos legales y su formulario para ver si hay alguna información que indique que tenga socios
extranjero. Si la respuesta es sí, y por supuesto debe responder con sinceridad, la siguiente pregunta es: ¿cuántos formularios 8804 y 8805 debe adjuntar a esta declaración? Por eso que la noticia en el principio les menciona, si leen con precaución su noticia, van a encontrar la palabra may. May, como ven en la pantalla, may. Su sociedad podría tener un requisito adicional de presentación. Podría. Entonces, debe revisar cuidadosamente los documentos de su negocio, su formulario 1065, los documentos de su negocio, para ver si usted necesita presentar estos requisitos adicionales. Entonces, la palabra clave a tener en cuenta cuando está leyendo su aviso es may. De ser positivo, debe completar, tiene socios extranjeros, los formularios 8804 y 8805 y adjuntarlos a su declaración de impuestos. Muchos dueños de negocios no contestan estas preguntas y la respuesta predeterminada es 0 porque desconocen el requisito. Otros puede que la respondan, pero no completan los formularios 8804 y 8805 y entonces reciben la noticia CP 282. Entonces, vamos a explicar de qué se tratan los formularios 8804, 8805, compartiendo escenario de algunos de mis clientes. Algunos de mis clientes la reciben y no quiere decir que hicieron algo incorrecto. Entonces, este videito es para ellos y para todo aquel que quiera escucharlo y que les sea útil. ¿Qué son los formularios 8804 y 8805? ¿En qué circunstancias podría ser necesario presentarlos? ¿Y qué debe hacer si recibe el aviso CP282? Es la información que vamos a estar compartiendo. No se vaya, quédese al final. Manténgase informado con nosotros. Entonces, los formularios 8804 y 8805 se utilizan cuando tiene una sociedad o también para las compañías de responsabilidad limitada, LLC, que se dedica a un comercio o negocio en Estados Unidos con socios extranjeros. Entonces, este es el primer elemento, por lo cual debemos completar estos formularios. Y tiene ingresos de fuentes estadounidenses efectivamente conectadas con dicho comercio o negocio estadounidense. Entonces, eso es para lo que se utilizan los formularios 8804 y 8805. Cuando hay socios extranjeros y cuando este negocio tiene ingresos efectivamente conectados con fuentes estadounidenses. Si ese es el caso y hay un socio extranjero en la sociedad o la LLC, la sociedad está obligada a retener impuestos sobre los ingresos asignados a los socios extranjeros. Entonces, si hay una LLC que tiene 5 socios, 4 son americanos o residentes y 1 es mexicano, por ejemplo, la sociedad está obligada por ley a completar el formulario 8804 y 8805 para este socio extranjero. Si usted no lo hizo, va a recibir esta noticia.
porque de esta manera es como el IRS se asegura de que al menos se recauden algunos impuestos sobre los ingresos comerciales en Estados Unidos obtenidos por la parte extranjera. Por eso este requisito es mandatorio cuando tienen socios extranjeros. Es la manera de asegurar que la parte extranjera pague los impuestos sobre sus negocios conectados en Estados Unidos. Dado que la parte extranjera podría no estar obligada a declarar impuestos, esta obligación de retención existe para incentivar y garantizar que el gobierno federal recaude los impuestos sobre dichos ingresos que recibió la parte extranjera. Entonces, lo importante aquí es que no todas las sociedades o compañías de responsabilidad limitada tienen ingresos efectivamente conectados con Estados Unidos, con fuente estadounidense, ya que no todas las sociedades o compañías de responsabilidad limitada estadounidenses realizan actividades comerciales en Estados Unidos y no tienen ingresos efectivamente conectados con la fuente estadounidense. Entonces, otro punto importante a tener aquí es, si usted tiene socio extranjero, debe revisar si los ingresos brutos de su sociedad o LLC son de fuente estadounidense, están efectivamente conectados con fuentes estadounidenses, porque no todas están conectadas. Vamos a compartir un ejemplo para que lo pueda entender mejor. Ejemplo, una LLC estadounidense con 4 propietarios ciudadanos peruanos y residentes de Perú. Entonces, el negocio se registró en Estados Unidos, es una LLC doméstica, pero los socios ni viven, ni son ciudadanos, ni residentes de Estados Unidos. Realizan todos sus negocios fuera de Estados Unidos y no tienen ni oficinas, ni empleados, ni clientes en Estados Unidos. Tienen el requisito de reportar su formulario 1065, pero no tienen ingresos efectivamente conectados con fuentes estadounidenses, porque ellos no tienen nada en Estados Unidos, no tienen oficina, no tienen empleados, no tienen clientes, todo lo realizan en el extranjero. En este ejemplo, tenemos una LLC estadounidense con 4 propietarios. ¿Por qué es estadounidense? Porque se registra, se incorpora en uno de los 50 estados de Estados Unidos. Entonces es una sociedad doméstica porque es una entidad americana y tiene requisitos de presentación del formulario 1065. Está compuesta por más de un individuo, por lo que es una sociedad colectiva. Y toda sociedad colectiva debe presentar su declaración de impuestos, como vemos en pantalla, en el formulario 1065. Incluso si no hay ingresos ni gastos asignados a un socio sujeto a impuestos. Entonces, estos peruanos deben presentar su formulario 1065 anualmente porque tienen una LLC doméstica registrada en Estados Unidos. Todos los socios son ciudadanos y residentes de Perú. No hay una persona estadounidense en sus acuerdos operacionales, aunque no existe un residente o ciudadano americano, aún deben presentar la declaración en su formulario 1065. Deben recordar que cuando ustedes solicitan su Tax ID, el EIN, el número del empleador para su negocio, el IRS les otorga una carta de confirmación con las instrucciones para que su negocio declare sus impuestos.
En esa carta vienen esas instrucciones y las instrucciones mencionan que anualmente debe hacer su declaración de impuestos en el formulario 1065 hasta el 15 de marzo. Entonces, esa es la ley. Cada año debe realizar su declaración de impuestos. De no hacerlo, está en incumplimiento, está sujeto a penalidades y le afecta a que su negocio pueda operar de forma ininterrumpida, sin ningún contratiempo. Estos peruanos realizan todas sus actividades fuera de Estados Unidos. Como revisamos, no tienen oficina, no hay empleados en Estados Unidos, no tienen clientes tampoco en Estados Unidos, entonces no tienen ningún nexus con Estados Unidos. Por lo tanto, no tienen ingresos efectivamente conectados de fuentes estadounidenses, que es lo que quiere decir SGI. Ingresos brutos efectivamente conectados con fuentes de Estados Unidos, por lo que no tienen que presentar los formularios 8804 y 8805, porque toda la actividad comercial se realiza fuera de Estados Unidos, no se realiza, no hay una conexión con fuentes estadounidenses. Esta es la pregunta que ustedes tienen cuando hacen su declaración del negocio, formulario 1065. ¿Tiene la sociedad algún socio extranjero? Entonces, cuando realizan la declaración de impuestos del negocio, los peruanos contestaron que sí, porque aquí los 4 son socios extranjeros, no hay ningún ciudadano americano. Y después viene la siguiente pregunta, que cuántos formularios 8804 y 8805 deben completar. Y la respuesta es 0, porque aquí no hay ingresos efectivamente conectados con Estados Unidos. Esa respuesta es correcta, pero aún así los peruanos reciben automáticamente la carta del IRS y se alarman. Entonces, esto es lo que estoy compartiendo la información en este videíto. No necesita alarmarse, no significa que cada vez que usted recibe esta noticia requiere una acción. El sistema automáticamente la marca y vas a recibir este formulario, incluso cuando lo contestas correctamente, porque no tiene ingresos conectados de fuentes estadounidenses. No tiene ingresos brutos, no tiene negocio en Estados Unidos, no tienen nada. Aún así, ellos pueden generar ganancias, pero no son ingresos comerciales estadounidenses. En estos casos, aún así, el IRS le va a enviar este aviso CP282 porque usted contestó que sí en el formulario 1065, que sí tiene socios extranjeros y no adjuntó ningún formulario 8804 o 8805. Y entonces piensa qué está pasando. Cada vez que recibimos una notificación del IRS, nos estresamos al profesional tributario que nos está asesorando, le escribimos, queremos que nos conteste rápido, porque inmediatamente asumimos que algo de lo que hicimos no estuvo bien. Sin embargo, debemos mantener la calma, leer bien sus avisos con atención, porque en algunas situaciones puede que el IRS solo quiera avisarte de que revises. Eso es lo que quiere decir la palabra mail. Quizás, tal vez, a lo mejor, dejaste de reportar algo, te estamos mandando esta notificación para que lo revises y estés en cumplimiento. Entonces, no siempre aplica, como es el caso que estoy compartiendo de mi cliente con ustedes,
son peruanos, son socios extranjeros, pero no aplica para ellos. La palabra clave que ustedes deben leer en sus avisos del IRS, en este caso es may. Deben prestar atención al aviso y leerlo cuidadosamente, porque lo que quiere decir es que revise. Puede que tengas una obligación adicional o puede que no. No dice may, dice may, not must. No es que debes, que es mandatorio, que tiene. No menciona que dejaste de reportar nada, que tienen algo en su récord que no lo recibieron. Es may. Entonces, revisar. Su aviso indica que que la LLC o la sociedad tiene socios extranjeros y debido a esta relación con su sociedad o la LLC, podría tener obligaciones de presentación adicionales y se refiere al formulario 8804-8805. Esto lo encontramos en la primera página de su aviso. Se los muestro. Si usted lee la primera página de su aviso, ahí es donde le menciona que podría tener debido a su relación con socios extranjeros. Entonces, es lo que dice aquí en este párrafo a la izquierda. En su formulario 1065, usted indicó que su sociedad o LLC tienen un socio extranjero. Por esta relación, su sociedad podría tener un requisito adicional de presentación. Entonces, eso es lo que dice el aviso. No quiere decir que sí debe hacerlo. Quizás deba hacerlo, revise. Entonces, es importante leer nuestros avisos con calma, no alarmarnos, porque no siempre significa que hay un error. Es una advertencia de lo que usted estuvo presentando ante la IRS y como no envió su formulario 8804, por ley usted va a recibir esa noticia. Entonces se refiere a si la sociedad o la LLC tuvo ingresos brutos conectados con fuentes estadounidenses. Se refiere al ingreso bruto, no la utilidad neta. Entonces usted debe revisar cuidadosamente, incluso si su negocio, su LLC o su sociedad tiene pérdida, perdió dinero cada año, pero tiene ingresos brutos efectivamente conectados con Estados Unidos, aunque hayan tenido pérdida, aún deben presentar los formularios 8804 y 8805. Se refiere al ingreso bruto. El IRS requiere que si usted se dedica a una actividad comercial o empresarial en Estados Unidos y tiene ingresos brutos efectivamente conectados con fuentes estadounidenses, deberá presentar los formularios 8804 y 8805. Es la ley. Entonces, no se debe fijar solo en el resultado si hay ganancias o pérdida. Debe analizar toda la actividad de la sociedad o de su LLC y de los socios para determinar si hay ingresos conectados con fuentes de Estados Unidos y presentar los formularios 8804, 8805. Debo responder a este aviso CP 282. No hay una opción obligatoria de responder a la carta a la IRS. No está obligado a contestar, hacerle una carta a la IRS. Lo que necesita hacer es, después que usted hizo una revisión, si necesita presentar estos formularios, este requisito adicional de presentación de los formularios, pues hágalo.
No pierda tiempo porque tienen fechas de vencimiento. Si no tiene requisito de presentación, relájese, respire, no necesita contestar este aviso CP282 a la IARES informando que no tiene que hacerlo. Simplemente guarde esta noticia y todas las que usted recibe con sus récords tributarios y continúe disfrutando de su negocio, de su actividad comercial. Entonces, cuando recibimos este aviso, no tenemos que entrar en pánico, no necesitan estresar a su asesor tributario. Simplemente revise su aviso, verifique con su asesor si debe cumplir con estos requisitos adicionales de presentación o no. Número 2, revise cuidadosamente los ingresos comerciales o empresariales y si están efectivamente conectados sus ingresos con fuentes estadounidenses. Deben presentar los formularios antes de las fechas de vencimiento. Resumiendo, asegúrese de que está haciendo lo correcto. Si usted no sabe, no está seguro, busque asesoría tributaria. La ley de impuestos es compleja. Número 2, revise, repito, las actividades de la sociedad LLC y de sus socios. Verifique si realmente existen actividades comerciales que generan un comercio o negocio en Estados Unidos. O en algunas situaciones, los socios en representación de la sociedad pueden generar esta conexión. Podrían generar ingresos efectivamente conectados con Estados Unidos. ¿Qué hacen con este aviso? Regresando al ejemplo que le estoy compartiendo del escenario de mis clientes. ¿Qué hicieron ellos? Regresamos al ejemplo de los peruanos. Estos peruanos crearon una LLC aquí solo con fines legales, porque los socios no querían, no deseaban constituir su negocio en Perú. Si ellos, como es una LLC doméstica, tienen el requisito de presentar su formulario 1065 cada año, porque es una entidad doméstica. Ellos no tienen que tomar ninguna acción con este aviso CP282, porque ellos no tienen ingresos brutos efectivamente conectados con fuentes de Estados Unidos. Entonces, ellos no requieren cumplir con el requisito adicional de presentación de los formularios 8804 y 8805. Pero aún así, ellos reciben esta noticia CP282 y ¿qué hacen? La guardan con sus récords tributarios y siguen disfrutando de su negocio, porque su negocio está en cumplimiento, no tiene ningún requisito adicional de presentación. Esta es la explicación a este aviso CP282. Espero que les sea útil si recibió esta noticia. Manténgase informado con nosotros, participa, edúcate y crece. Deseándoles éxitos.